Sin más preámbulos, vamos a presentar al invitado, ¿verdad? Cristian Mirza, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Arrímese al micrófono. Encantado de estar en tu programa, en serio? vuestro programa. En vuestro programa, la verdad. Vuestro, ¿Nos vuestro. conocías? Decime la verdad, no tenés por qué mentir, ¿eh? No, porque yo a veces vivo en Narnia. Claro. Entonces no, me pierdo mucha cosa, porque además, bueno, si les cuento la anécdota de cuando venía para acá, se van a morir de risa, así que mejor ni la cuento. Mejor, la contaste fuera del micrófono, sí, Sí. está bueno. Bueno, Cristian, para quienes no te conocen, porque sos conocido, pero a ver, mucha gente no lo conoce, así que vamos a presentarte. Sos asistente social, doctor en ciencias políticas, profesor e investigador del la UDELAR. Fuiste diputado por el MPP en el periodo pasado, sos autor de varios libros, por ejemplo, 7 patologías de la derecha y 7 patologías de la izquierda, y actualmente sos el vocero del coordinador de Palestina en Uruguay. ¿Es así? Sí, de la Coordinación por Palestina, que nuclea más de 110 organizaciones de todo tipo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar un poquitito, vamos a arrancar de atrás para adelante porque seguramente lo habrás hablado un montón, calculo yo, pero está bueno las historias, ¿no? Las historias, y más allá de que lo hayas contado alguna vez, vamos a resumir un poquitito. Vos no naciste en Uruguay. No. Naciste en Egipto. Exactamente. ¿Cómo llegás a Uruguay? Bueno, es una pregunta que llevaría todo un programa. ¿Y un resumen de unos poquitos minutos? Sí, claro. Yo llegué en 1963, tenía 6 años, con mi familia, mis padres, una de mis abuelas y mis hermanas, y llegamos por distintos motivos, entre otras cosas porque mi padre tenía dos hermanos aquí ya radicados en Uruguay, pero además como nosotros somos árabes, no musulmanes, somos árabes cristianos. Ajá. Entonces había un cierto temor de persecución de la época de Gamal Abdel Nasser, pero en realidad nunca pasó nada. Pero bueno, en fin, llegamos acá al Uruguay y a partir de allí, bueno, yo digo, soy hijo adoptivo del Uruguay, encantado porque me siento completamente uruguayo, así como me siento completamente egipcio. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? 6 años. 6 años. Sí, no hablaba ni jota del español y me hacían bullying. Ahora se dice bullying. Me tomaban el pelo cuando hablaba y pronunciaba mal. Antes se llamaba casarte de pinta. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, estoy acá, así que tomo mate, me gusta Gardel, soy maya. Así que ¿Tenés todo? tengo todo. ¿Tenés todo? Tengo todo para hacer. ¿Y cuánto te uruguayo. costó aprender el español? Muchísimo. Porque no es el inglés al español, No. es del español. No es portugués tampoco. No, aparte cuando yo llegué hablaba francés y árabe y un poco inglés. De español nada, cero. Y me costó mucho. ¿Pero tomaste clases o fue No, un diálogo en la escuela? Inmersión en la escuela, y de hecho, más que la maestra, fue un amigo hermano, que hasta ahora somos amigos, que fue él que me enseñó, que se sentaba al lado mío en el banquito de escuela y me traducía como podía lo que decía la maestra. A él lo ponían en penitencia en una esquina porque hablaba todo el tiempo, y a mí porque no hablaba nada en la otra esquina. Ahí va. Pero con él aprendí. Y yo recuerdo perfectamente un día que me paré frente al espejo del baño y a decir perro, ferrocarril, porque cuando yo decía perro, se burlaban. Entonces yo, durante horas y horas practicando, hasta que al final me salió perro. La primera palabra que le digo a Héctor cuando llego a la escuela, le digo: Héctor, ¿qué pasó, Cristian? Perro. Me salió. Y me salió, y después le dijo a todos los Claro, porque chiquilines, vos me lo tenías aplaudían. afrancesado, digamos. Claro, porque mi idioma materno en realidad es francés, aunque obviamente en aquel momento hablaba árabe. Ahora ya me olvidé porque no tiene nada que ver el árabe con el español. Bien, ¿y cómo? A ver, vos llegaste en el 63 con 6 años, ¿no? Sí. Luego viene el periodo de la dictadura, ¿no? Sí, Hasta el 85, cierto. del 73 al 85. ¿Y cómo llegás a militar y a ser parte del MPP? Bueno, yo en realidad empecé a militar en el Frente Amplio desde la Democracia Cristiana. Era integrante del Partido Demócrata Cristiano prácticamente desde los primeros años de los 70s, y estuve 30 años en el PDC hasta el 2008, en que con algunos compañeros nos fuimos por diferencias estratégicas y constituimos un grupo
denominado Autogestión y Democracia, que se integró al espacio 609. No propiamente al MPP, pero dentro del espacio 609, de hecho hoy formo parte de la Mesa Ejecutiva Nacional de la 609. Entonces, bueno, hay un recorrido ahí bastante complejo, pero bueno, terminamos finalmente como diputado en el último periodo y con una militancia. Yo siempre digo, la política no solo se hace en el Parlamento, no solo se hace en el Poder Ejecutivo, la política se hace en distintos ámbitos. Y también se hace desde la Universidad de la República. No es política partidaria, pero es política, es una acción política. Y con la cuestión palestina estoy hace más de 30 años en la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, que es uno de los grupos que respalda y se solidariza con el pueblo. Vamos a hablar de eso ahora, pero antes quiero preguntarte de la total ignorancia, ¿cómo tuviste que hacer un determinado trámite para poder llegar a ser diputado en Uruguay siendo egipcio? Bueno, sí, claro, porque yo tuve que... Más allá de que tengas la cédula uruguaya, ¿no? No, claro, pero yo me hice ciudadano legal en el año 1992. Bien. Me acuerdo perfectamente que ese año la funcionaria me dice, mire Mirza, usted ahora es ciudadano legal, pero tiene algunas limitaciones. ¿Cómo cuáles? Entonces yo le pregunté, y me dice, mire, tiene que esperar, no sé, creo que eran 10 años para ser legislador, no sé cuántos funcionario para ser público, funcionario público, y me dice, lo que nunca va a poder ser es presidente de la República. Le digo, ay, me quita un peso de encima. Pero qué raro, qué raro, ¿no? Digo, porque puede ser diputado, senador, ministro, edil, lo que sea, y no puede ser presidente. No, es raro eso. No, porque además, si tú te fijas en mi documento, un problema que tienen muchos ciudadanos legales, dice nacionalidad egipcia. Luego dice ciudadano legal, carta de ciudadanía número tal, 1992. Eso incluso me implicó algunas dificultades cuando crucé la frontera hace un par de años en Brasil, que me pidieron visa. Nunca jamás me habían pedido visa. Yo viajaba con la cédula. Y el hombre me dijo, no, ahora cambió la normativa. ¿En Brasil? ¿En Brasil? En el Chuy. Sí, le dije, mire, yo voy a dar una conferencia en la universidad, y si usted llame a la universidad, pues yo tengo que llegar a las 9 de la mañana, ¿no? Que no sé qué, que no sé cuánto. Al final me dijo, por esta vez, como dicen siempre, ¿no? Por esta vez lo voy a dejar pasar, pero tiene que saber que usted debe obtener visa para entrar a Brasil. Una cosa de locos. ¿Pero qué te lo hizo? ¿A propósito o te lo hizo como para sacarte de plata? No lo sé, andás a ver, pero estaba mal dormido, porque fue a medianoche. Pero lo cierto es que en el pasaporte dice ciudadano legal, nacionalidad egipcia, no dice nacionalidad uruguaya, cosa que ahora se modificó por una nueva norma. Entonces tendría que yo gestionar un nuevo pasaporte y ahí sí podrían colocarme nacionalidad uruguaya. ¿Mirá? O sea, de pleno derecho. Pero esto de llegar a ser presidente no me lo planteo de momento. No, pero es raro. ¿Y por qué, cómo se dio de que en este periodo no renueves la diputación? Bueno, no sé, por distintas circunstancias. Porque me imagino que estabas en la lista del MPP, ¿estabas? Sí, yo estaba en la lista de 609, pero bueno, no quedé en esta última lista, a lo mejor porque soy demasiado radical, a lo mejor porque con la cuestión palestina he tomado dos posturas que tienen alguna distancia y alguna diferencia con compañeros. No lo sé, la respuesta no la tengo concretamente. Porque mirá que entraron, del MPP debe ser el récord esta vez, ¿no? El récord, yo ya se los había anunciado además, les dije van a tener... Es raro estar en una lista del MPP de decisión y no quedar como diputado. Sí, es raro. En fin, hay que preguntárselo. ¿Y todavía viniendo con historia? A los compañeros del MPP. Bien, bueno, pero es por orden de lista, calculo yo. O sea, no se llegó porque estábamos muy abajo de la lista. ¿Cómo se dio? No estaba en la lista. Ah, no estabas en la lista. Ah, no te había entendido eso. No estabas en la lista. No, ni como suplente ni como titular. ¿Y no lo hablaste con Mujica eso? Sí, lo hablé con Mujica, lo hablé con Lucía, lo hablé con muchos compañeros. ¿Y qué pasó? Nunca me dieron una respuesta clara. Nunca, jamás. Pero bueno, son cosas del pasado. Yo ya di vuelta a la página. ¿Vos decís que tiene que ver, o sea, que la decisión de no ponerte en la lista, aparte, con el historial de que vos fuiste diputado desde hasta el 2024? Sí. A ver, es raro. Es una hipótesis, estoy elucubrando, qué sé yo, no lo sé. No, a ver, yo sin saberlo, hablando contigo, me pongo a pensar
o sea, si militaste desde hace 30 años estuviste militando, llegaste al periodo 2020-2024, que no estés en la lista cuando después de tantos años, siendo diputado todavía. Sí, es raro. Es muy raro. Es muy raro. Y que no te den una respuesta clara, con tanta confianza, calculo yo que deberías tener como Mujica y con Lucía. Es muy raro porque aparte nosotros colaboramos con el grupo que coordino, colaboramos en la elaboración programática del espacio 609, la estructura misma orgánica la elaboramos entre dos compañeros prácticamente, cuando el bicho Bonomi en su momento nos pidió que lo hiciéramos. En fin, es una cuestión que ya lo tengo superado. Y yo estoy mirando, tengo proyectos políticos para adelante. ¿Cómo cuál, por ejemplo? A ver, los egipcios tenemos como una filosofía combinada, híbrida, entre vive tu momento, el día, como si fuera el último, y al mismo tiempo piensa hacia el futuro como si no te fueras a morir nunca. Entonces puedes proyectar a 10, 20, 30 años. Bien. Y hoy... ¿Y no te ofrecieron de otros espacios para cubrir? ¿O vos no hablaste con gente de otros espacios del Frente Amplio? Yo no voy a dar ningún dato. Lo que sí voy a anunciar es que estamos haciendo acercamientos con otros sectores que forman parte del Frente Amplio y que en poco tiempo habrá alguna novedad, en poco tiempo. No quiero decir con quiénes, pero estamos conversando. Desde luego, ¿por qué? Porque mi diagnóstico es que el Frente Amplio tiene una fraccionalización demasiado grande, es decir, tiene hoy más de 35 grupos, fracciones que constituyen el partido político. Sí. Y a mi juicio no hay 35 visiones tan diferentes respecto al programa, respecto a la estrategia, no la hay. Y a veces lo que hay es alguien que se enoja con otro, se va y planta su kiosquito, abre su chiringuito, como digo yo. Claro. Entonces, y el chiringuito le pone un número y después sale a buscar votos. Y en realidad lo que tenemos que tender hacia una cierta unificación, sobre todo cuando hay matices, no hay diferencias. Una cosa es el Partido Socialista, que tiene décadas, otra cosa es el Partido Comunista, que tiene décadas, o el mismo Partido Demócrata Cristiano, pero después nosotros hemos observado la emergencia de numerosísimos grupos pequeños, micro, medianos, que en realidad marcan perfilamientos casi personales. Y entonces la idea nuestra, con otros compañeros y compañeras, es converger a un espacio mucho más grande, en donde, bueno, tratemos de hacer la cosa mucho más sencilla y más contundente, además. Bien, pero vamos a contarle también, capaz que muchos no se acuerdan, o no tienen por qué saber tampoco, que vos fuiste, ¿cómo surge la posibilidad de que vos seas la persona encargada y ser el responsable de que los sirios, que eran 6, pero en realidad eran 4, un tunecino y un palestino. No sé si se acuerdan de Diyab y todo. ¿Vos fuiste la persona encargada desde que ellos llegaran? ¿Cómo te enterás vos? ¿Cómo surge esa responsabilidad? ¿Quién te la ofrece? ¿Y cómo transcurrió todo? Y vamos a hablar un poquitito de los sirios ahora. Bien, es bien interesante porque dentro de muy poquito, tal vez 2-3 meses, voy a publicar mi último libro. Tiene el título es De Guantánamo al Uruguay, Crónicas con los refugiados, en el cual yo sintetizo un poco mi experiencia de casi 4 o 5 años. A 10 años, como decías tú, de la llegada de los... Que no parece, Sí, en el 2014 sí, fue. Sí. Entonces, allí nosotros, como pertenecemos a la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, fuimos a hablar con uno de ellos, que es palestino, para saber un poco de su situación. Eso fue en febrero del 2015. Inmediatamente el canciller Rodolfo Noboa me convoca, porque con él teníamos una relación desde la Alianza Progresista de los 90, nos conocíamos y habíamos militado juntos. Me llama para preguntarme mi opinión, en fin, mi valoración respecto a los refugiados que venían de Guantánamo y además sabe que yo alguna idea tengo del Medio Oriente. Entonces,
Conversamos, tomamos un café, conversamos y al final yo le digo, mira Rodolfo, yo estoy a la orden, cualquier cosa que tú precises, me pongo a disposición. Muy bien, muchas gracias, abrazo. Al otro día me llama la secretaria y me dice, dice el canciller que vayas a hablar con la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandra Costa en aquel momento, porque te va a informar de algo. Muy bien, voy, me reúno con ella, lo primero que hace, abre el cajón, el primer cajón de su escritorio, me muestra una hoja y me dice, esto es para ti. Lo leo y dice, era una resolución directamente. La resolución decía que me designaba el gobierno uruguayo como nexo y punto focal entre el Estado uruguayo y los refugiados. Como una imposición. Sí, así, ¿no? Bueno, no, yo me acuerdo siempre del dicho aquel que dice uno que es esclavo de las palabras y dueño de su silencio, ¿no? Claro, discúlpame que te corte. Vos... honorario. Eso te iba a decir, pero vos ¿cómo llegás a eso? Digo, o sea, ¿quién te convoca y por qué? ¿Vos qué hacías dentro de la Cancillería? ¿Vos tenías un cargo? No, ninguno. La relación con Rodolfo, mi condición de, militante del Frente Amplio, de asistente social, tal vez fue algún valor agregado. Pero ser árabe, capaz que fue eso. Y que fuera egipcio, que tuviera conocimiento de causa. Y yo creo que en el fondo la confianza personal de Rodolfo Linoboa y Tabaré Vázquez, con el cual habíamos trabajado durante toda la década de los 90. Yo creo que fue por eso. Pero de todas maneras, yo le dije a Alejandra, honorario. Yo tenía entonces un régimen de dedicación total en la UDELAR y por lo tanto imposibilitado de asumir ningún cargo público. Y así fue, yo no cobré un peso más allá de todo lo que se dijo después de que yo casi como que tenía 38 millones de dólares guardados en las Bahamas. Bien, pero no cobraste un peso. Nada, bien. Absolutamente nada. Bien, y después, o sea, más allá de cómo se hace el trámite y todo, vamos a saltarnos eso, digo, cuando llegan a Uruguay, ¿cómo llegan a Uruguay? Ellos llegan en un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, encadenados con mameluco naranja, descienden, los recibe Luis Porto, que en aquel entonces yo creo que era el viceministro, sí, fue el viceministro en la época de Mujica, los recibe y inmediatamente los envían al hospital militar para un chequeo médico. Sí. Y luego el PIT-CNT les presta y hace un acuerdo con el ministerio una casona en la calle Maldonado para que estuvieran ahí los 6 juntos. Y luego el periplo, ya lo conocemos, protestas frente a la embajada. Sí, eso lo vamos a hablar. Pero digo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Algo de Mujica que se le ocurrió? ¿Cómo se dio eso? Eso se dio, el Pepe Mujica. ¿Por qué 6 y no 8? No, bueno, el Pepe... ¿Por qué no se siguió con el paso del tiempo? A ver, el Pepe Mujica me contó, porque yo le hice una entrevista para mi libro precisamente, y entonces él me dijo que en aquel entonces el presidente Obama tenía como parte de su programa, de sus objetivos, el cierre de la cárcel de Guantánamo. Y a esos efectos le había planteado a varios gobiernos latinoamericanos y de otros continentes la posibilidad de acogerlos. En principio iban a ser 5, y luego se agregó un 6º, que fue Jihad Diab. Sí. Y bueno, y después yo incluso le pregunté, ¿pero negociaste algo? Me dice, en realidad lo hicimos por razones humanitarias. Después, a consecuencia de eso, si hubo mejora en el tratamiento y en el vínculo y en el flujo comercial, bueno, siempre es sumar, ganar. Ganar para el gobierno norteamericano porque había encontrado una vía de salida, para el gobierno uruguayo también, y para los refugiados ni que hablar, porque era conseguir la libertad. Claro, pero digo, después, claro, ellos también, o sea, no tenían idea del español, no sabían de lo que era Uruguay. Apenas sabían que se llamaba República Oriental del Uruguay, y después poco más, porque en 2 viajes se había hecho con anterioridad durante el 2014, alguna idea les habían dado, pero nada. Ellos no hablaban español, usos y costumbres muy distintos a los nuestros. En fin, fue toda una trayectoria, un itinerario bastante complejo, pero yo creo que
A ver, improvisado, ¿no? O sea, hasta que designan al CEDU, que es el Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana, como una ONG para armar un programa de inserción y me convocan a mí, me designan como anexo, hasta ese momento era todo improvisado, eso es la verdad. Y eso lo digo en el libro. Hay que reconocer la buena voluntad, el espíritu solidario humanitario, pero la improvisación, la impericia, Sí. la falta de Me planificación. acuerdo que, o sea, ahora porque estamos hablando 11 años después, ¿no? Digo, pero en el momento como que fue como un impacto en la sociedad. Porque había mucha gente que decía, muy bueno, pero mucha gente se puso en contra, ¿no? Sí, Muchísima gente. Mirá, yo tengo anécdotas de todo tipo, algunas las relato ahí mismo en el libro. Una de ellas es que, bueno, a mí me paraban en todos lados, claro, porque a mí me perseguían todos los medios nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí, claro. Y estaba todo el día en la pantalla. Y entonces, bueno, iba a la estación de servicio a cargar nafta y me decían, ¿cómo anda Nexo, no? Yo era el Nexo. Claro, eres el Nexo, claro. No tenía nombre y apellido, era, ¿cómo anda Nexo? Bueno. Y un día voy a hacer compras a un supermercado y un señor me para y me dice, mire usted lo que está haciendo. Entonces me empieza a increpar. Ujú. Entonces yo le digo, mire, si usted tiene 10, 15 minutos, yo le explico. ¿Por qué vinieron? ¿Qué estamos haciendo? Le expliqué 10, 15, 20 minutos conversando. El señor que me había increpado termina felicitándome, abrazándome y deseándome la mejor de las suertes. Claro, faltaba una política de comunicación. El gobierno los trajo, no explicó con qué características, en qué condiciones, no explicó nada. Entonces hubo un problema de comunicación muy fuerte. Sí, y después me acuerdo que luego de un tiempo empezaron, ellos se pusieron una carpa, empezaron a protestar frente a la Torre Ejecutiva y lo que llamó la atención... No. Fue la primera protesta se hizo frente a la embajada a la embajada norteamericana. Bien. Y ahí fue donde me llamaron y dijeron, bueno, lo que primero que tenés que hacer es desactivar esa protesta. ¿Y cómo hiciste? Cuando recibiste porque es una presión. Compré el libro. Ah, no seas así. Pero, resumímela. Te la resumo. Porque es una responsabilidad y fuerte, ¿no? Pero más bien, entonces voy al campamento, ahí estaban las carpas y voy con un traductor y le digo, yo quiero reunirme con ustedes. Nos vamos al campito, que era una canchita que había frente a la embajada, nos tiramos al piso y empiezo a hablar. Y les empiezo a explicar cuál es mi función. Entonces, de a poco me fui ganando la confianza, porque si no ganaba la confianza de estos muchachos, era imposible seguir mi labor. Me acuerdo que Dijab estaba haciendo huelga de hambre, con la frazada. ¿Se acordaba de la frazada al lado de la computadora? Dijab empieza después de esa la huelga de hambre. Es cierto, es verdad. Pero entonces ahí empezamos una conversación, una negociación que terminó a las pocas semanas, en donde ellos me exigían un anexo con un detalle de la carta compromiso que tuvieron que firmar, Sí. traducida al árabe, traducida al inglés, y que además yo debiera firmar, cosa que hice, yo firmé ese documento y asumí un compromiso con los 6. Después, claro, el Jihad asumió otra actitud muy diferente a los otros 5, mucho más resistente, más confusa, si se quiere, más inestable, porque un día quería traer a la familia, el otro día no quería traerla, otro día quería irse al Uruguay, el otro día quería quedarse, en fin, me enloqueció. ¿Y cómo lo tomaste vos? Y me acuerdo que la sociedad también, la gente, después que estaba la frase aquella diciendo que en guerra se vive mejor que en Uruguay. Sí, fue terrible. O sea, es increíble que vengan a Uruguay y quieran volverse a Guantánamo a veces, porque allá se vivía mejor. Pero fue terrible porque en una de las últimas conversaciones que yo tuve en su apartamento, allí, como decís tú, con la frazada tirada en el piso, sí. Él me señaló y me dijo, tú y tu gobierno me quieren matar. Entonces yo le dije, mira, mi gobierno y yo, nosotros queremos ayudarte, o bien a traer a tu familia, o bien que tú te vayas, pero siempre que haya un país que te dé la visa y puedas ingresar legalmente. Ahora, si tú sigues en esta actitud y cortas el vínculo conmigo, tú cortas toda posibilidad de diálogo, porque yo soy el puente entre el Estado uruguayo y vos. Entonces, no me embromes más. Y yo hablaba no me la compliques.
Sí. En términos muy fuertes le dije, esto no va más. Si seguís así, se corta todo el diálogo. Y después se terminó escapando, me acuerdo. Yo le digo Dijab, disculpame la pronunciación. No, está bien. Después terminó, Sí. a ver, en muleta terminó en Venezuela, vamos a decir la verdad. Sí, terminó en Venezuela, volvió, Es el único. siguió con la huelga La de única hambre. persona que en muleta llega de Uruguay a Venezuela. Siguió con huelga de hambre, con huelga seca. Ahí estamos viendo, Bueno, mirá. ¿Qué te bueno. parece cuando ves esa foto? Bueno, no, porque me trae... Otra vez me viene a la memoria todo lo que fue ir a su apartamento, que me llamaran por teléfono. Un día me iba a mi casa, que yo vivo en Ciudad de la Costa. No, que el Dijab quiere reunirse contigo urgente. Yo estoy yendo a mi casa ahora. Claro. No, pero pasámelo por teléfono. No, quiere que venga. Bueno, me bajé, me tomé un taxi, fui hasta la casa, hablé. Nos dijimos de todo. Bueno, es una historia que fue muy compleja y para mí muy estresante, porque la verdad me cambió mucho todo mi esquema diario, porque habían canales que me hacían piquete en la puerta de mi casa. Po. Porque querían tener La palabra tuya, ¿verdad? claro, la primicia, qué sé yo. Sí. Y bueno, pero al final Jihad se fue con pasaporte falso vía San Pablo, Sí. creo que fue en el 2018 que se fue, Sí. a Turquía. Ahí va, ¿y qué de la vida de él ahora? No se sabe nada, porque yo el último mensaje que le mandé... Creo que se había juntado con su familia, creo que, si mal no recuerdo, se había vuelto a juntar con su familia. No lo sé, porque en un momento yo le mandé un mensaje y le digo, mira, no me digas dónde estás, pero decime si estás bien. Nunca más me contestó, nunca más. No sé si siquiera está vivo. No Sí, lo no sé. se sabe. No Noticias lo de sé. hasta ahora estuve buscando y no había hasta hay, ahora. no hay. Pero había, claro, él no fue el que dijo que o sea, en realidad, o sí, o capaz que compartía, pero había otro compañero de él que era el que decía que en guerra se vive mejor. Sí. Pero, Y eso los uruguayos, me acuerdo que con esa frase pero lo putearon hasta en egipcio. Pero claro, yo le dije, mirá, primero tenés que ser muy agradecido con el pueblo uruguayo y con el gobierno. Segundo, si vos querés conseguir una visa de un país que te dé ingreso legalmente, no podés seguir diciendo todos los disparates, porque además en algún momento hizo alusión a Al Qaeda y yo le dije, Claro. pero si tú hablas de Al Qaeda y decís que simpatizás con Al Qaeda, nadie en este planeta te va a dar la entrada, nadie. No, pero yo no soy de Al Qaeda. Sí, pero dijiste que que simpatizabas con las ideas de Al Qaeda, ya con eso es suficiente. Sí, sos un terrorista. Pero claro, es estúpido, pero en fin. Bien. ¿Y de lo demás? Porque en realidad 2 se fueron. O sea, eran El 6. otro que se fue es Mohamed, el palestino, se fue pero con la vía legal, todo perfecto, con su esposa uruguaya y sus hijos uruguayos a Turquía, se fue a radicar a Turquía. Él formó su familia acá. Sí, yo estuve en el casamiento de Mohamed, sí. ¿Y aprendió a hablar español? Sí, y conozco a la esposa, yo la conocía de antes. ¿Uruguaya ella? Sí, psicóloga, daba clases en la Facultad de Psicología. ¿Y se fueron a Palestina? Y no, a Palestina imposible, se fueron a Turquía. A Turquía. Se radicaron allá en Turquía. Y acá quedaron 4, los 3 sirios y el tunecino. Ahí va. ¿Y qué están haciendo ahora? Y ¿sabés? bueno, hay 2 que tienen un comercio de comidas al paso. Me acuerdo que uno tenía como una isla en el MAM, ¿no? Sí, ese fue Ahmed, que le fue bastante mal en la pandemia. Ujú. Quedó muy mal parado por efecto de la pandemia. Y luego, yo creo que terminó haciendo algún acuerdo, pero no estoy seguro, con Adel, y Omar, que habían puesto un negocio que todavía está funcionando lo más bien, allí atrás de la Intendencia de Montevideo, en Canelones, ¿no? Puede ser Soriano. Soriano y Yaguarón. Soriano y Yaguarón. Alibaba se llama. Y hay comida deliciosa, yo he comido alguna vez. Después hay otro que está en Chuy trabajando, Ujú. y el otro da clases en un instituto de idiomas, muy bien, ¿Clase de clases qué? de inglés y de árabe. Ah, mirá. Con el cual además durante la pandemia aproveché para un poco ponerme al día con el árabe. Vos. Sí, Claro. sí, estuve casi más de un año con él, con Ali, un tipo genial. O sea que si tenemos que hacer un resumen, fue positivo todo lo que sucedió, Yo más creo- allá de todos los más percances allá y de todo. todas las peripecias y todo lo que sucedió, yo creo que fue muy positivo.
No, me Porque hay acuerdo. 4 que encontraron su lugar en el mundo y acá en Uruguay, porque Adel, es que está ahí en el negocio de comidas, tiene su esposa, 2 hijos, y los otros también con pareja. Sí, me acuerdo que había uno de ellos que había conocido una chica que ella lo había denunciado por violencia doméstica también. Sí, ese fue un episodio casi al principio. Bien, ahí va, que también generó mucho. Después de todo lo que pasó Exacto. todavía. Sí, fue casi al principio, pero después se resolvió, en fin, vía judicial y no pasó a nada, ¿no? Qué estrés, ¿no? Ni siquiera los Digo, imputaron. qué estrés para vos, dijo. Sí, sí, brutal. ¿Eh? No, fueron 4 o 5 años, que me incluso algún colega me quiso trancar la carrera académica como que yo me hubiera dedicado a la política y menos a la academia, y en realidad era una cuestión humanitaria, ¿no? Sí, lo que acabas de decir, era honorario. Claro, pero además en la producción académica yo demostré, como después me confirmaron una vez más, demostré que efectivamente no había descuidado la labor de enseñanza, de investigación. Bien. Bueno, pero- Ahora vamos a cambiar de tema. ¿Cómo surge? Vamos a recordar a la gente, no tiene por qué recordar como siempre decimos, ¿cómo surge esta guerra que hoy día sigue vigente? Que lleva, ¿cuánto? 2 años más o menos, creo que fue del 7 de octubre más o menos, que comenzó todo Sí, entre sí. Israel y Palestina, ¿no? Sí, bueno, algunas aclaraciones. Primero, no es una guerra, por cuanto una guerra implica una conflagración entre 2 estados. Y aquí no hay Estado palestino, hay una autoridad nacional palestina que está absolutamente limitada en Cisjordania, y ni que hablar en Gaza prácticamente no existe. Entonces no es una guerra. En la guerra tú tenés tanques contra tanques, aviones contra aviones, ¿Qué es entonces si no es una guerra? y entonces ahí va lo segundo. No empezó el 7 de octubre, empezó mucho antes. ¿Comenzó antes? Porque siempre está de eso de que a partir del 7 de octubre, en el Empezó concierto... mucho antes. ¿Por qué empezó mucho antes? Porque yo les explico a todos. Miren, para entender lo que está sucediendo hoy, Ujú. hay que tener en cuenta 4 claves. 4 claves. La primer clave es la clave ideológica. El sionismo, y esta versión del sionismo, que es la peor versión del sionismo, porque es un sionismo de ultraderecha, es una versión supremacista, es un sionismo de corte supremacista que ha implicado durante décadas un intento de exterminio, de limpieza étnica. No lo digo yo, lo dice Ilian Papé, que es un historiador judío israelí, entre otros. La segunda clave es una clave económica. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos, y hay recursos en disputa: el agua, la tierra y recientemente yacimientos de gas frente a la plataforma marítima en Gaza. La cuarta clave, geopolítica, por favor. Hoy están bombardeándose Israel con Irán. Sí. Esa ¿Lo zona comenzó Israel? Sí, lo comenzó Israel, claro. Bien. No, porque se dice también que dice que esto esto fue una respuesta No, por algo que pasó no, antes. pero de hecho estaba Hace poquitos días, Irán estaba negociando con Estados Unidos directamente el acuerdo nuclear de tratamiento de armas nucleares. Lo estaba haciendo, estaban avanzando. Solo que, bueno, hubo intereses de que no fructificaran esos acuerdos. Pero esa zona siempre fue una zona sensible, es un paso comercial, un tránsito comercial muy importante, es la conexión entre Oriente y Occidente, y desde tiempos, ¿no? Si nos remontamos a siglos atrás, siempre fue una zona en disputa. Entonces, geopolíticamente están las potencias enfrentadas por el control de esa zona. Hay otra clave que no explica todo, pero coadyuva, que es la clave cultural religiosa. Hay fundamentalismo islámico de un lado, pero hay fundamentalismo sionista del otro. Entonces, y finalmente, lo que explica este drama palestino, que es un genocidio, y yo lo fundamento porque de acuerdo ¿Es un genocidio? Sí, tal cual, de acuerdo al Estatuto de Roma y a la definición de Naciones Unidas, solo el intento, la intención
de destruir total o parcialmente un pueblo por razones étnicas, religiosas, culturales, ya implica una definición de genocidio, aplica in totum. Con todo lo que vivieron ellos, ¿no? Con todo el historial que vivieron ellos, ¿no? Es que esa es la gran paradoja, porque el sufrimiento del pueblo judío en los 40 tendría que advertir, bueno, hay muchos judíos no sionistas que gritan no en mi nombre, que esta barbaridad no es en mi nombre, ¿no? Eso lo han dicho en Estados Unidos, acá en Uruguay hace poco en la concentración en Plaza Independencia, en todos lados, en Argentina, en Europa. Estos son los sionistas ultra radicales que intentan avanzar mucho más aceleradamente en el proyecto colonial, porque hay que recordar lo que planteaba Teodoro Herzl en 1897, cuando escribe el texto bastante conocido de Judenstaat, que es el Estado judío. Y ahí dice, ¿no? Nosotros vamos a volver a nuestro hogar que Dios nos lo prometió. Es la idea de un pueblo elegido y con fundamento teológico, porque eso históricamente nos lo había prometido a nosotros como hogar judío. Entonces es un colonialismo por asentamiento. ¿Qué quiere decir? A diferencia del colonialismo metropolitano, este colonialismo implica un desplazamiento, como decía, miren, hay una autora que yo les sugiero a los oyentes, que es Hannah Arendt, filósofa judía excelente, con grandes aportes, que escribe en 1963 un texto que es Eichmann en Jerusalén, Estudios sobre la banalidad del mal. Y ahí habla de lo que fue el Holocausto, de lo que fue el Tercer Reich, de todo el sufrimiento del pueblo palestino, la persecución, el exterminio que intentó hacer el nazismo, y habla precisamente de la primera solución, que era el desplazamiento, la segunda solución era la concentración, y la tercera solución, que era la solución final, que era el exterminio, matar, decía Hannah Arendt. Y es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando. Pero la prueba, yo hoy le decía a unos en Twitter, no me acuerdo si fue en la red Twitter o en Facebook, no sé en dónde, yo le decía, miren, recuerden lo que fue el plan Dalet. Yo le decía a Javier Galperín de la Beneverit el otro día en un programa, le digo, ¿tú conoces lo que fue el plan Dalet? Me dijo, no. Bueno, ¿en qué programa? En el programa de Telemundo, del Séptimo Día. Séptimo Día. Le digo, bueno, informate, lee, estudia y después seguimos conversando. El plan Dalet fue un plan de exterminio, un plan pensado y ejecutado por las bandas terroristas Irgun y Stern en 1940, fines del 47 y los primeros meses del 48, antes de la creación. ¿Pero Galperín te lo quiso negar o no sabía realmente? No lo sabía. Es representante, si no saben, representante de la Benaibrig en Uruguay. ¿No sabés lo que fue el plan Dalet 1948? Pergeniado para masacrar y exterminar 33 pueblos y aldeas de Palestina, asesinar 15.000 palestinos y palestinas y expulsar a casi 800.000 palestinos, lo que fue conocido y hoy es conocido como la Nakba, que es la catástrofe. Entonces, desde ahí yo te puedo hacer, no sé, un historial de aldeas, pueblos arrasados, masacrados, Deir Yassin, Tantura, después Yabri y Yatila en Líbano, y después puedo seguir porque la lista es larga. ¿Por qué? Es más, a mí me dicen, no, porque Israel no quiere ¿cómo que no quiere si el propio Netanyahu anunció que iba a abrir 22 nuevas colonias en Cisjordania, no en Gaza? En Gaza la destruyeron por completo. Y además los matan de hambre. Y además, cuando la gente va a buscar alimentos, los acribillan, cosa que es... Sí, no dejan pasar los camiones, eso sí se ha visto. Pero es de una crueldad inusitada. Entonces es una causa de la humanidad. Ya no es una causa de nosotros que estamos hace años. Y si lo traemos acá a Uruguay, ¿cómo ves a los medios de comunicación informando sobre todo este conflicto entre Palestina e Israel? ¿Crees que realmente es información fidedigna o crees que los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación tratan de tapar o tratan de volcar la información a favor de Israel por compromisos comerciales? Bueno, yo creo que hay una información que siempre es tendenciosa, porque cuando
Y yo se lo dije a los del Canal 12, miren, cuando en Telemundo empiezan diciendo, la organización terrorista jamás hizo tal cosa o tal otra, o dijo tal cosa o tal otra, ya están colocando a los terroristas de un lado, que son los malvados, y a los buenos que se defienden del otro lado. Entonces ya discursivamente, en el lenguaje, se estigmatiza a unos. En segundo lugar, el lobby sionista no es nuevo, lo conocemos. Yo lo sufrí en carne propia como diputado. Cada vez que hablaba con Humberto Aita, que fue diputado del Partido Comunista, y yo hablábamos en defensa de la causa palestina por X motivos, cartas de la Beneverit, cartas del Comité Central Israelita, llamadas telefónicas de la Embajada de Israel a Cancillería, quejándose por lo que estos diputados decían en el Parlamento. ¿Y cuál era la respuesta cuando esa gente recibía hace poco me encontré con Beatriz Argimón, ex presidenta de la Asamblea General. Más allá de no formar parte de mi partido, obviamente, porque es del Partido Nacional, yo me encontré con Beatriz y le digo, Beatriz, te quiero agradecer. Me dice, ¿y por qué, Mirza? Porque me dijeron que vos respondiste esto. Cada vez que recibías quejas por nuestros dichos, tú decías, en la casa de la democracia, en la casa del pueblo, no se le limita a ningún legislador la palabra, punto, a otra cosa. Entonces me pareció muy digno de que dijeran, miren, vayan a quejarse a la esquina, pero acá no va a haber censura. Y la Benaibri puede llegar a presionar a los medios de comunicación como para ser tendencioso. A ver, yo me enteré, y voy a hablar por mí, yo me enteré que cuando surge todo este conflicto, cuando se va a cubrir por primera vez hace 1 año y medio, cuando arrancó todo, mandaban periodistas que en realidad tenían como cierto, los canales estoy hablando, sí. Tenían como cierta afinidad con gente del sionismo, claro, o judía, y te digo más, tengo entendido también que esos viajes para poder ser corresponsales desde allá fueron todos pagados por gente vinculada al sionismo y a la Benaibrik. O sea, sí, ni siquiera salió la plata de los canales. Pero desde luego. Con la idea y con la intención de informar siempre para el lado de Israel. Eso lo sé. Creo que lo hemos contado con nombre y apellido de los periodistas. Pero ¿no? Ya lo contamos. Totalmente sesgado. El capital transnacional es fuerte, el poder económico es fuertísimo, el poder de los mass media es muy fuerte. Y hoy nosotros le pedimos al gobierno uruguayo, mire, presidente Orsi, la Agencia de Innovación y Emprendedurismo que abrió Uruguay hace unos meses en Jerusalén, hay que cerrarla, porque si no, usted lo que hace es legitimar un régimen que está exterminando a una población. Aparte, el Consejo Directivo Central, el CDC de la Universidad de la República, por unanimidad resolvió rechazar toda cooperación en el marco de esa agencia de innovación, de manera que no tiene ningún sentido. Aparte dijeron que habían invertido $121.000, pero que en realidad no estaba funcionando. Entonces, no sé de qué estamos hablando. Segundo, tiene que ser fuerte. O sea, el canciller Rudevkin dice, bueno, no se trata de una guerra discursiva entre palabras de que van y que vienen, pero detrás de las palabras hay contenidos y acciones correlativas. Ahí va. Si usted dice, condeno el genocidio, entonces las consecuencias en materia de política exterior son unas. Si usted dice, me preocupa y esto es tremendo, las consecuencias son otras. Claro, desde el Frente Amplio, como hombre vos del Frente Amplio y del MPP, ¿no? ¿Cómo ves que en realidad las autoridades, si bien el Frente Amplio se pronunció como partido político, en realidad autoridades que hoy día son frente amplistas, pero que están ocupando un lugar, no han tenido una pronunciación enfática en contra de Israel? No, lo ha tenido... Orsi dijo, yo soy el presidente de todos los uruguayos, sí, claro, y no me hago eco de lo que dice el Frente Amplio. Pero él llegó ahí y es ahí por el Frente Amplio. Pero claro. ¿no? Entonces, ¿cómo vos ves que, por ejemplo, Orsi no se ponga en una postura a favor de Palestina o a favor de Israel? Vamos a decir la verdad. Ninguna de las dos. Él dice, yo no me hago eco de ese... Y trata de siempre estar
jugando a los malabares. Claro, pero yo le dije a algunos compañeros del MVP, les dije, y le dije al propio Lubetkin, porque yo me reuní con él personalmente hace como 2 meses ya. Nosotros pedimos una reunión hace 4 meses al presidente de la República, la estamos esperando, dicho sea de paso. Pero yo le dije a Lubetkin, mirá, vos tenés que dar señales para un lado y para el otro. O sea, todas las señales son de apoyo porque van a la noche los cristales rotos, y está bien. Van porque el Comité Central Israelita celebra tal o cual festividad, y está bien, no está mal. Ahora, del otro lado, nunca los vi en una marcha en solidaridad con el pueblo palestino y contra las masacres. Nunca hay señales del otro lado, y las señales que dan ahora son estas que dicen, ¿no? Vamos a formar jóvenes palestinos en agricultura familiar para que inicien sus emprendimientos, Sí. para que vayan a Cisjordania y los masacren, les quiten las tierras, los maten. ¿Eso es demagógico? Eso es insensatez, absolutamente insensata la decisión, y la cooperación es bienvenida siempre, pero es absolutamente desatinada, extemporánea. No tiene ninguna relación con lo que está pasando en Cisjordania. Claro, pero no será que, y más allá de que vos estás muy metido en el tema, hay que reconocer también que la enorme mayoría de los uruguayos desconocemos el tema. Totalmente, y me incluyo. Entonces, totalmente. ¿no será algo que se puede tirar para que sea recogido por los medios y que sea una buena señal para la enorme mayoría de los uruguayos que no entienden de qué va y cuál es el núcleo del conflicto? No, yo creo que no, porque según lo que vos me estás diciendo, entonces es de insensatez, de ignorancia, no lo puede proponer alguien que está al tanto del todo. Es para zafar, es sacar el pie del lazo y no caer en resoluciones y en decisiones que tomaron Colombia, Chile, Brasil y tantos otros, ¿no? Que se animaron a decir, esto es genocidio y hay que pararlo. Porque además, si las potencias occidentales hoy ya están pensando que es un genocidio, las medidas que tomaron contra Ucrania, que fueron 20 días después o una semana después que Rusia invadiera Ucrania, no las tomaron con el Estado de Israel, que está haciendo cualquier horror. Entonces, las declaraciones, las palabras tienen sentido porque después implican acciones concretas. ¿Y por qué crees que los gobernantes hoy día, frente a amplistas que están ocupando cargos de relevancia, por qué? Bueno, hay presiones de la Benaibric, hay presiones del Estado de Israel. Hay lobby sionista, hay presiones y hay temores a perder, cierta base de votantes. Y eso me parece realmente infame, porque es cierto que la gente no entiende, pero cuando no entiende pregunta. Y yo tengo en este celular decenas de llamadas y estoy todos los días atendiendo y yendo a los comités de base, a las organizaciones sociales, no solamente en Montevideo, en Canelones, me han invitado a Rivera, me han invitado a Tacuarembó, de los sindicatos, y a explicar de qué va este drama palestino. Y entonces, por suerte, cada vez más. El otro día la concentración en el frente a la Torre Ejecutiva éramos unos cuantos miles, ya no éramos los 1.000, 2.000, 3.000, qué sé yo, los que hacíamos las marchas hace tanto tiempo, sino que y son cada vez más los uruguayos que se van dando cuenta que esto es terrible. Y les explicamos, porque hay que tener, no todos tienen por qué saber la historia y todos los factores que confluyen en este drama palestino. Pero si vos no sabés o no entendés, preguntá. Pero no partas de los prejuicios, porque esto no es judíos contra musulmanes. A mí me han dicho que soy antisemita, que soy de representante de Hamas, que soy asesino de niños, que soy descuartizador de bebés. La última fue que soy islamofascista, cosa que me parece muy extraña. Y amenazas de muerte, ¿no? ¿Has recibido amenazas de muerte? Claro. Entonces, bueno, si no entienden, que pregunten. Y hablamos y conversamos. Es más, yo te puedo cometer no es infidencia, pero es casi. Porque me siento muy cómodo en este programa. Estuvimos conversando con organizaciones judías hace pocos días, no de la Beneverit,
de otras organizaciones que son mucho más abiertas, con una mentalidad mucho más progresista, y estamos conversando. Estamos porque hay muchos judíos que dicen, esto no es contra los judíos ni contra los musulmanes, esto es una potencia colonial, un sionismo que se quiere imponer en la región. Entonces estamos procurando acercamientos, diálogos. Yo diría, en la última reunión tuvimos un 80% de afinidad, de coincidencia. Entonces por eso yo Eso digo, está bueno. sí, está muy bien, porque eso habla de la capacidad que tenemos los uruguayos y uruguayas de entendernos más allá de los prejuicios, porque hay mucho prejuicio ahí, ¿no? Dicen, este es egipcio, vino de allá, debe ser seguramente, no sé, Sí. el brazo, Claro. el brazo intelectual de Hamas, y entonces viene a decir lo que dice. No es así. Si te invitamos a debatir con alguien, Pero con mucho gusto, lo he hecho ya. ¿lo has hecho? Sí, claro. ¿Y hay algunos que quieren debatir o que no quieren debatir? Hay algunos que no quieren debatir directamente. Eso fue un intento que hizo un periodista con el que tenemos una muy buena relación, más allá de las diferencias ideológicas, políticas. Decilo, Leonardo Abercon. Leo Abercon, sí. El Leo, 2x3 nos decimos cosas fuertes y después nos amigamos. Y el Leo hace más de un año me llamó, me dice, mirá, vamos a hacer un programa de debate, ¿vos estarías dispuesto? Pero ¿cómo no? Pero por supuesto. Entonces a los pocos días me llama y me dice, no, mirá, Cristian, no va a poder ser. Le invitamos a Eduardo Korn, que era directivo no me acuerdo si era del Beneverite entonces o del Comité Central, y dije que contigo no quiere discutir porque estaba muy enojado contigo. Bueno, muy bien, perfecto, que no discuta. A los pocos días... No quería discutir porque estaba enojado. Sí, y le digo, pero estaba enojado por aquel debate que nosotros tuvimos hace 20 años en Canal 10, en vivo y en directo, hace 20 años con Gerardo Sotelo, que era el coordinador. Me dice, no, fue por las palabras que dijiste vos en la Plaza Independencia en una de las marchas. Muy bien, bueno, está bien. De Canal 5 me llaman, del programa Periodistas, que creo que ya no está más al aire. Y me dicen, un día me llaman, me dicen, mire, usted puede venir esta noche. Sí, cómo no, me llaman a los 5 minutos. Mire que va a ser un debate con alguien de la colectividad, de la Comité Central, en fin, estamos buscando. Sí, no hay problema, yo voy a debatir, a conversar sin ningún problema. A la media hora me llaman, no venga porque no pudimos armar tal debate, no quieren debatir, qué sé yo. Bueno, yo le digo, no sé por qué no quieren debatir. De hecho, el primer debate fue el que sucedió en el séptimo día, hace un par de semanas atrás, con Spetorowski y con Javier Galperín. Con Galperín. Bien. Antes de despedirte, vamos a mostrarte un video, que justo nombraste el programa Periodistas, que lo realizaba, la conducción era Jorge Traverso, que falleció hace muy poquito. Allí estuvo de invitado, estuvo el licenciado Orlando Pettinati, y tuvo algunas declaraciones que queremos compartirlas contigo. Ahora te vas a poner los auriculares. Queremos compartirlas contigo, miralo en el monitor que tenemos ahí. Y me gustaría que digas qué te parece y qué le responderías a él. ¿Te parece? Míralo y escúchalo. No se escucha. Ahí, a ver. Votan. Vamos a poner... Hay árabes en el Parlamento israelí. Pero todos estos que van a marchar no tienen idea de nada. La mitad serían decapitados en Gaza. Para empezar, las mujeres. Los gays también. ¿Vos viste Eurovisión este sábado? No. ¿Sabés de qué se trata Eurovisión? Eurovisión es el certamen musical más importante de Europa. Sí, es un festival enorme. Participan todos los países de Europa e Israel. Ahí hubo una chica israelí que tuvo problemas. La chica israelí de 20 años, que fue una de las mejores cantantes. Sexta, me dice. Quinta salió. Quinta. Sí, pero segunda por votación en toda Europa. A pesar de los líos, fue la segunda más votada en Europa. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Esta chica no pudo salir del hotel. Estaba siendo vigilada por 100 personas, temiendo por su seguridad porque la querían linchar. ¿Qué te parece? ¿Qué le responderías?
Que es un ignorante. O le paga muy bien. Bueno, él es judío, ¿no? Entonces le paga muy bien. O defiende muy bien los intereses. Es un ignorante, ¿no? No entiende nada, no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada de nada. Cuando quiera que venga acá y discutimos. ¿Invitás a Orlando Pettinati a Pero lo debatir? invito a Orlando Pettinati, le hago una prueba de como le hago a mis estudiantes y marcha para febrero, seguro. Porque él parte de estructuras que están sostenidas en base a prejuicios, a ideas preconcebidas. Entonces piensa que nosotros somos todos como casi unos ogros, unos seres malvados, que decapitamos a los gays o decapitamos a las mujeres y que es un horror la vida en el mundo árabe. Bueno, es una barbaridad, pero cuando quiera que venga, no hay ningún problema. Me acuerdo que también teníamos, no lo tenemos ahora, pero ahora recordando, también tuvo unas palabras en el programa Vamos Arriba de Canal 4, donde dice que ninguna persona merece vivir, ni siquiera los niños. Exacto, dijo esa barbaridad, esa infamia de que no hay inocentes en Gaza, o sea que un bebé que nació hace 2 días... Que están adoctrinados para matar. Ah, seguro. Eso dijo. Entonces todo el pueblo palestino es un conjunto de varios millones de terroristas adoctrinados para matar. Y la evidencia empírica, yo que soy profesor investigador hace 30 años en la Universidad de la República, la evidencia empírica, que es abrumadora, me habla exactamente lo contrario, que lo que hace el régimen sionista es eso, matar, asesinar y asesinar. Mira vos. ¿Te considerás feminista? Sí, lo declaré una vez. Yo escribo, soy columnista de algunos medios, de Brecha, pero más usualmente de La Diaria. A veces escribo para Mate Amargo. Y me acuerdo una vez, en función de un episodio trágico de una violación colectiva, yo escribí un artículo, cuando quieras te lo paso, en donde yo decía, yo hombre, yo feminista. Porque hay una idea de que si sos hombre no podés ser feminista. No, porque el ser feminista no implica más que reconocer los derechos de igualdad y las vejaciones a las cuales están sometidas las mujeres y la desigualdad y la inequidad. Claro que el movimiento feminista es muy heterogéneo, por supuesto, pero que hay un sustento genuino detrás de ese movimiento feminista, por supuesto, y por eso yo escribí esa ¿Y cómo columna. convive el feminismo con Palestina? Pero el movimiento feminista estuvo presente en la Plaza Independencia el otro día, bloque feminista Pero en Palestina defendiendo a las mujeres palestinas, pero no porque los hombres palestinos las estuvieran masacrando, porque sucede exactamente lo contrario, son los sionistas los que están masacrando. ¿Por qué piensan ustedes que son las mujeres y los niños los blancos preferidos? ¿Por qué? Precisamente porque son las que pueden parir y a los niños hay que matarlos desde chiquitos, ¿no? Esa es la idea. ¿Y en Palestina se respetan los derechos de las mujeres? Pero y claro, pero además me dicen, no, porque Hamás hizo tal cosa, Hamás impuso esto. Primero que a Hamás, yo no defiendo a Hamás. Además, hay 14 organizaciones de la resistencia palestina. Pero además, Hamás fue electo en el 2006. Lo eligió la gente. Y si usted va a preguntar, y sí, son nuestros defensores. Ahora, quiere decir que todos los que forman parte de, todos los gazatíes y los que viven en Cisjordania y todos los palestinos tienen una determinada idea acerca de cómo tienen que ser las relaciones sociales, culturales. No, pero no. Yo te decía al temprano, así como hay un fundamentalismo islámico, hay un fundamentalismo sionista. Sí. Entonces, así como tenés el Opus Dei, que es una organización ultra radical que tiene unos conceptos acerca de la familia, del papel de la mujer, etcétera, etcétera, con el cual yo no comparto nada. Entonces, por ahí yo no comparto muchas cosas que sostienen o los de Hamás o los de cualquier otra organización islamista, pero eso tiene que ver
con la masacre y el genocidio, y no tiene nada que ver, porque si no, entonces yo estaría diciendo, mirá, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran, que maten a todos los palestinos, porque total, son todos homofóbicos y todos machistas, entonces que los maten a todos. Eso es una barbaridad, es una reverenda barbaridad. ¿Qué le dirías a la gente que te está mirando ahora, que está mirando Hacemos lo que podemos por Undertech Media? Aquella es tu cámara, la blanca. Decile lo que vos quieras. Yo les digo que la causa del pueblo palestino es la causa de la humanidad, que la humanidad no puede cometer el error que cometió en los 30 y en los 40, dejando avanzar el sionismo, el nacionalsocialismo, con toda la destrucción y la muerte que sembró en Europa. Lo que hay que hacer ahora es frenar este genocidio, lo que hay que hacer es declarar y gritar con voz muy alta. Nosotros estamos a favor de la vida, y a favor de la vida significa la defensa del pueblo palestino, que es hoy la víctima del sionismo más ultra radical. Cristian Mirza, ¿la pasaste bien? Divino. ¿Seguro? Vengo cuando tú me llames. Bien, perfecto. Cuando yo, Maurito, te llamo. Y muy agradecido. Por favor, a las órdenes siempre. Y vamos a ver si alguien aguanta un debate. Y todo lo que quieran, ustedes tienen mis datos. Mi teléfono celular, aunque te parezca increíble, es público. O sea, todo el mundo me llama si quieren información, si quieren datos, si quieren info, si quieren textos de la revisión historiográfica israelí. Es decir, si yo te digo Ofer Kasif, Oren Giftachel, Ilian Papé, judíos israelíes, todos que hablan de la etnocracia en Israel, que hablan del genocidio, por favor, tengo todo. Hace 40 años que estoy en esto, no estoy improvisando, así que yo a las órdenes. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por y a la audiencia. Y a toda la gente que está escribiendo, ¿sabes lo que es? Está que ha tenido escribiendo. mucha paciencia. No, pero está bueno porque empezamos desde la historia de vida y después pasamos sí. a la actualidad, así que estuvo Muy bueno el recorrido. agradecido. Por favor, a las órdenes,